Es hermana de Mariano y Alejandra. También es tía, prima, amiga. Fue a la escuela primaria en la Escuela Manuel Belgrano y en la secundaria en el Centro Polivalente de Bellas Artes. Después eso quedó en el corazoncito, quedó latente, aunque estudió trabajo social en la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. En plena crisis del 2001 tuvo su primer hijo. Y después, ya finalizado el invierno del 2007, tuvo a su segunda hija. Esta mujer que juega con el arte, juega con la pintura, que le parece demasiado grande esta palabra de artista plástica. A ella le gusta denominarse artista, pero que entre sus pinturas y entre sus colores va ideando y jugando con un mundo para recuperar su templo interior. Quiero darle la bienvenida a Luciana Ruiz. Muy buenas noches. Hola, gracias. Qué raro que eso que escribí, más o menos, es loco escucharlo en tu voz. Sí, por ahí varias de las cosas que vos decías. Cuando vos me llamaste por teléfono y ahora cuando hablábamos que me decías artista plástica y veía que escribías artista plástica, a mí siento que me baila por todos lados semejante nombre. Por ahí porque mi niñez fue con una persona que sí se consideraba artista plástico. Ajá. Y me parece como una cosa así muy grande y muy importante. Yo pinto, mi sensación es esa, pinto y juego y por ahí el proceso de ir acercándome a volver a pintar, eso fue un juego y fue un reencuentro con la niñez. Uh-huh. Y un proceso de sanación, y lo sigue siendo. Entonces escucharte todo eso así junto, dije, wow. Todo esto Mamá, papá, hermanos, hijos. Ahora, de todos esos roles que nosotros cumplimos diariamente y que tenemos un montón y a todo momento, porque por ahí hay veces que sos madre, sos hermana, sos tía, te llaman por teléfono, pero cuando te encontrás con el rol del artista, con esto y en este proceso de sanación, ¿qué es lo que por ahí primero tratás de hacer? ¿Cómo te centrás en vos y a partir de ahí empezás a pintar? Hay ideas que van surgiendo que me parece que tienen que ver con procesos recontra internos, que se exteriorizan en las relaciones con otros y en las cosas que nos van pasando en la vida, pero que también van por dentro. Yo estuve muchísimos años después de Polivalente, digamos, muchísimos años sin involucrarme demasiado, o el involucrarme con dibujar o con pintar era una cuestión muy, muy íntima y casi secreta, digamos. No dejaba ver demasiado de eso. Y por ahí fue un proceso así bastante lento en los últimos años de empezar a animarme a mostrar lo que estaba pintando. Uh-huh. ¿Y cómo fue ese clic? Porque digo, de pasar a hacer algo que era mío. Creo que mucho mi hija. Ajá. Porque para mí hay mucha relación con mi hija, tiene 7 años y me parece que fue un proceso que empezó muy fuerte. Esto lo pienso ahora, no me fui dando cuenta en el momento, pero una de las cosas que hay en la página es un cuaderno de dibujos que yo le hice a Chabela cuando estaba embarazada de ella, que tuve que hacer un tiempo de reposo y le fui dibujando un cuaderno para ella cuando no sabía quién era ella todavía. Uh-huh. Y me parece que ahí es como que se volvió más ininterrumpido. Pude mostrar ese cuaderno a otras personas y de a poco ir sacándola, digamos, sacando esas cosas que las había vivido como muy mías y nada más. Ser hija de alguien que era un artista plástico, para mí fue algo bastante complicado también, porque inevitablemente hay como una comparación. O sea, la hija de... Esa Luciana Ruiz Pinta salió de bastante terapia, de un día que yo le dije a mi psicólogo, porque mi sensación era pinto como mi papá, no, yo no pinto como mi papá. Y mi afirmación fue Luciana Pinta. De ahí quedó Luciana Pinta del Facebook. Pinta lo suyo y tiene otra identidad. Claro. Que es, digamos, también herencia y construcción de la infancia, pero es identidad mía. Claro, pero esto que decía es muy importante, porque por ahí uno, más allá de que elija la misma profesión que el otro, en este caso tu padre, eso no significa que tengan el mismo sentir, la misma visión, la misma pintura. No, ni paleta, ni imagen, completamente diferente.
Pero bueno, por ahí eso estuvo en proceso de construcción de identidad y nada, irlo construyendo, eso fue un proceso largo. Y después en relación a lo que pinto, eso que te decía, me parece que tiene que ver con, bueno, qué va sucediendo internamente y en la relación con todo el entorno. Y hubo toda una etapa de... Siempre son mujeres, eso sí, siempre son mujeres. Siempre son mujeres. Es extraño que aparezca un varón, hay muy pocos en algunos dibujos, siempre son mujeres. Lo que pasa es que tenés una figura tan fuerte como tu papá que pinta que había que revertirlo. No, y una figura muy fuerte que es mi mamá también, y una hija también. Pero bueno, es trabajar, a ver, porque como vos marcaste esto de la construcción de la identidad, y sé que fue un proceso de trabajo interno muy fuerte y muy arduo, cuando vos dijiste, bueno, Luciana pinta, a partir de ahí te empezaste a ubicar en esa cuestión de la pintura, ¿y qué fue? ¿Agarraste y creaste y empiezan algo? a suceder cosas, me parece que cuando vamos sanando, me sale, o curando, o aceptando, Claro. Aparecen situaciones o creamos nuevas situaciones y se dio la oportunidad de hacer una exposición con Gabriela López Actis y con Natalia Fernández, que fue una experiencia colectiva re linda. Y la posibilidad de hacer otra exposición sola más pequeña en una casa de té que se llamaba La Comarca, que estuvo hasta hace poquito. Y las dos fueron situaciones muy fuertes que cuando llegaba el momento decía, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Para qué me puse esto? Y al mismo tiempo súper gratificante. Te imagino que debes haber entrado y haber mirado, ¿no? Todos los cuadros. Sí. A ver, el proceso de armado de la exposición, que yo no lo había vivido antes, en los dos, muy fuerte. Y sí, esa sensación de, ¿para qué me metí en esto? Hacer una exposición, exponerse, exponer lo que estás pintando, que viene muy desde adentro, es una situación fuerte. Y porque ahí viene la devolución del resto. Claro. Y esa mirada que te devuelve, hoy justo hablaba de eso, esa mirada que te devuelve el resto también te construye quién sos. Claro, porque ahí inconscientemente o conscientemente estás mostrando un cachito de vos, que por ahí el otro lo interpreta. Como que te andas desnudando por ahí. Claro. Y es una sensación extraña andar con las emociones desnudas. Estamos bastante más acostumbradas, y más las mujeres, me parece, a que eso es un mundo interior, es un río que corre subterráneo. Y salir, mostrarlo, ponerlo ahí y exponerse, es como un poco desnudarte delante de la gente. Y sí, porque después vienen las preguntas, ¿y por qué eso? ¿Y por qué tiene esa mirada? ¿Y por qué estás pintando nenas? ¿O por qué estás haciendo muñecas? ¿O por qué estás con las santas? Y la pregunta inevitablemente te hace otra vez preguntarte vos, ¿por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? Claro. ¿Por qué me metí con esto? Y entonces son niñitas, mujeres. Sí, fueron como, digamos, en proceso. Sí, son como momentos que las que van saliendo. Yo en general, te lo explicaba a unas nenas, que en general dibujo muy poco. Más bien hago garabato y pinto. Y cuando es en bastidor, por ahí después cuando hago dibujos, sí hago dibujitos. Con lápiz me gusta mucho, pero cuando es pintura, pinto directamente. Y sí, hubo un momento que estuve por ahí más que cosiendo y con botones y haciendo unas muñequitas. Y después de las muñequitas vinieron unas nenas. Y después no me acuerdo ni cómo fue que pasó, empezó la idea de las santas y un poco me fui conectando con distintas historias de santas porque se me iba dando o empezar a pintar y decir hay algo en los ojos de esa pintura y apareció Santa Lucía y Santa Cecilia y digamos y mi propia visión de ellas, digamos. No es que vos decís, bueno, yo voy a pintar a Santa Cecilia. No, en general me pasaba que cuando empezaba a pintar, o sea, me acuerdo un cuadro que le regaló una amiga, Alicia, que para mí tenía que tener el pelo rojo
Y si tenía el pelo rojo, ¿quién de ellas era, digamos? Y descubrí que era Santa Elena de Troya. Pero digamos así, porque hay algo que veía en el cuadro que me hacía buscar sobre la historia de alguna de ellas, y sí, me daba la sensación de que cerraba la historia con la imagen que yo estaba armando. De ellas fueron varias, como 15, 16 mujeres que fueron encontrándose con otras mujeres amigas que fueron llegándole los cuadros. Ah, sí, también. Y Mirá. sí, Vos, por ejemplo, pintás un cuadro, después decís esto me moviliza la mirada o el pelo, y ahí empezás a indagar. sí. Te encontrás con quién sería como la pareja o como el alma gemela, y a Algo partir así. de ahí haces conexión Sí. con... Hubo una o dos veces que sorteé 2 cuadros que había hecho a través de la página del Facebook. Y después en general han sido regalos de cumpleaños para diferentes amigas. Santa Cecilia la tiene Julia, Elena la tiene Alicia, Santa Rita la tiene una amiga en Córdoba. Fueron como encontrándose. Pero estas santas... Pero porque me da la sensación de que ese cuadro es para ella. Ajá. Pero estas Bueno. santas tienen por ahí la aureolita dorada. Sí, ¿Tiene toda la representación de hay una santa o es una santa más terrenal? Son mujeres sufrientes y luchadoras. Para mí, bueno, ese sueño que te contaba que había tenido que tenía que ver con esto, eso, son mujeres que en general dieron la vida por una causa, por una convicción, y todas sufrientes. Entonces por ahí la conexión es desde la sensación de mujeres fuertes, guerreras. Y después por ahí me iban metiendo. Si ahora me preguntás cuál es la historia de alguna de estas santas, posiblemente no me acuerde. En el momento me genera mucha conexión con su historia, y trato sí de que haya me sale, digamos, encontrar ciertas representaciones o vínculos, pero como cosa que sí es como más tradicional, sí todas tienen aura. Pero no, después, qué sé yo, muchas están en tetas y eso no da para estampita. Pero... No, bueno, pero reivindicar, por ejemplo, la feminidad y reivindicar la fuerza y la lucha Sí. desde otro lugar, ¿no? Sí. Y más en una santa. Sí. Que por ahí, en algunos casos, el lugar de la mujer no fue ubicado en eso, en particular. Sí, bueno, además de eso, encontrarnos con muchas mujeres que fueron relegadas. Y sí, de alguna forma para mí llevarlas a un cuadro es la posibilidad de darles un lugar, que puedo darle yo, mi pequeño lugar. Y después se fue dando esto de vincularlas con mujeres con mujeres de mi entorno que también guerrean. Y digamos, de esa forma se fueron encontrando. Y después los cuadros que tienen que ver con nenas, que eso es, no sé si viene del hondo. Ahora vamos a indagar en eso. Vamos a hablar un poquitito de qué se trata esto cuando uno representa cuadritos de niñas y por qué lo habrá hecho nuestra artista, ¿sí? Luciana Ruiz. Nosotros vamos a ir a un tema musical, después vamos a cumplir con nuestros auspiciantes y seguimos con más Plan Nocturno. Bajo por el callejón. Y seguimos dialogando con Luciana Ruiz, que ella es artista plástica, dice que no, Pinta. artista, pinta, Luciana pinta. Quiero que me cuentes cuáles son las texturas o las formas o los colores que más te gusta utilizar. Así como, bueno, en general, sí, colores, en general me gusta todo muy brillante y muy vivo. Y en cuanto a materiales para pintar, siempre me gustó el acrílico, pero después voy... Mira, antes de venir acá anduvimos revolviendo container. Y es una actividad que me gusta muchísimo. Y digo, no era para pintar justamente, pero sí, por ahí me gusta con otros objetos. Ajá. Y de hecho las muñequitas que te contaba era eso, eran con pedacitos de tela, hilitos, lanitas, ir juntando cositas, digamos. Ahora todos los últimos que había pintado era bastidor de madera y acrílico. El bastidor de madera no porque sea una cosa que me vuelva loca, pero
no me interesa, me parece económicamente accesible y me parece un delirio mucho de lo que se vende para pintar, que es carísimo. Entonces voy buscando otras opciones que no me sean caras. Entonces puedo pintar en un cacho de madera, o puedo pintar en un vidrio de mi casa, o puedo pintar en la pared del patio. Pintar es, sí, por momentos un placer, una necesidad, y como hablábamos recién, una necesidad a veces también dolorosa. Y así que voy como variando. Tengo momentos en que da el bolsillo y puedo comprar más bastidor y más pinturas, momentos en que no, y me pongo por ahí más creativa y agarro cualquier otra cosa para pintar. Pero sí, por ahí la cosa común es, sí me gustan mucho los colores. No tengo negro, por ejemplo, no uso negro. Es muy raro que use negro para alguna cosa muy chiquita, pero lo corro. Y sí lo tenía cuando era adolescente. Mucho negro. Mucho con negro. Mucho negro. Y medio que en algún momento me lo propuse, no lo voy a usar porque tendía a oscurecer. Y después nada, después en realidad me pinto así, sin negro. ¿Y cómo es tu rutina por ahí? ¿Tenés alguna rutina? ¿Tenés No, alguna ninguna. determinada hora? ¿O estás... Ninguna porque nunca tuve pretensión de hacer de esto un trabajo. Ajá. Pero porque no porque, a ver, no porque esté mal ni nada de eso, al contrario, me parece genial la gente que puede vivir del arte, sino porque yo no me siento, eso que te decía, pero a mí me queda grande. Para mí pintar es una experiencia de un montón de procesos. No sé si puedo asumirlo como un trabajo. Trabajo como docente, soy trabajadora social, y ahí sí, por ahí siento que sí, te puedo decir sí, soy trabajadora social. No, ¿por qué? ¿Cuál es la diferencia? Sí, supongo que serán parte de los procesos de la existencia nomás, ¿no? Ah. Hoy lo siento de esa manera. Porque digo, ¿te gustó hacer exposiciones? O... Me encanta y lo voy... Es como un ir encontrándome con eso. Por ahí quizás en algún momento sienta que es más el espacio que ocupa en mi vida. A ver, fue todo como muy lento. Yo pasé de pintar apoyada así en la mesa a animarme a usar el bastidor de mi papá, el caballete de mi papá. Después mi mamá me regaló mi propio caballete. Y eso empezó a generar el espacio de pintar. Si no, estaba todo guardado y lo sacaba, pintaba, lo volvía a guardar, no había espacio de pintar. Supongo que ahora cuando me mude voy a terminar de generar ese espacio. No tengo ninguna rutina, me agarran rachas y pinto y pinto y pinto y pinto y pinto y pinto. Y por ahí tengo espacios mucho más de menos pintar. Por ahí el último tiempo, después de las santas, que por ahí estuvo bueno porque el encuentro ese con Natalia y con Gabriela López Actis fue re loco, porque en una charla estábamos todas pintando santas. Y desde visiones diferentes, cada una de nosotras estaba pintando santas, por eso decidimos hacer la exposición las tres. Y después de eso, y con Gabriela lo hablamos en su momento, salió el tema de biodecodificación. Yo terminé haciendo biodecodificación y terminé por ahí pintando cosas que tenían más que ver con la identidad familiar. Así como, y en ese momento, mientras estaba haciendo ese tipo de terapia, tuve la necesidad de pintar mucho. Las ganas, no sé, necesidad un poco las dos cosas, de pintar mucho. Y por ahí lo que hablábamos hace un rato, como pintar también es, para mí, para otros escribir, ponerlo como afuera, verlo desde afuera, eso que está dentro, y compartirlo con otros, con otras. ¿Y cualquiera puede pintar? Si quiere pintar. Para mí sí. A ver, como cualquier otra experiencia, como escribir, como cantar. Yo no podría cantar ni el arroz con leche. Me parece que es un proceso de aprendizaje. Y a ver, por ahí no todos van a pintar con la técnica que pueden tener algunos artistas, pero como posibilidad de expresar emociones, de
acompañarnos en procesos. Me parece que sí, que cualquiera puede pintar. A ver, lo mismo, cualquiera puede escribir. Después uno tendría que ir aprendiendo algunas cuestiones que tienen que ver con códigos pero como posibilidad de exteriorizar y esto de ir haciendo procesos, sí, yo creo que sí. Para mí es, de vez en cuando escribo, pero es algo muy aislado y eso sí no lo muestro a nadie, o muy poco. Pero o en algunos cuadros escribo algunas cosas. Pero para mí el pintar, el pincel, el color, es como la sensación que realmente me sale por los dedos. Y cuando he pintado con otras personas me parece una experiencia encuentro. ¿Y ahora por dónde andas con la pintura? Ahora está todo guardado porque me mudo. El otro día me dijo mi hijo, me dice, no es un montón que no pintas. Y sí, está todo embalado, todo metido dentro de cajas. El caballete es el único que está afuera. Pero sí por ahí me pasó este tiempo que como tenía todas las cosas esas guardadas, sí volví a los dibujos con lápiz que me encantan. Tengo muchos cuadernos de diferentes momentos y ahí me encanta dibujar con lápiz, con lápices de colores, tener mi cartuchera con lápices de colores me encanta. Y ahí sí el contacto con la niñez es como más así, lineal. Más directo. Sí, derechito va. Luciana, te quiero agradecer por haber estado aquí. Vos. Espero que lo hayas pasado bien. Gracias Sí. por compartir tu arte con nosotros.